Sabrina estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, observando cómo los primeros rayos de sol tocaban las copas de los árboles. Esta mañana no era diferente de cientos de otras. El silencio de la casa grande, el olor a café recién hecho que salía de la cocina y la mitad vacía de la cama donde debería haber dormido su marido. David no había vuelto a pasar la noche en casa, alegando una reunión urgente en Boston. «Todo va bien, cariño», dijo anoche por teléfono. «Es solo que estos inversores... Ya sabes lo importante que es este contrato». Ella lo sabía. En sus 25 años de matrimonio se había acostumbrado a sus viajes de negocios, reuniones y llamadas tardías, pero algo había cambiado. No sabría decir con exactitud cuándo había notado el cambio. Quizá 3 meses atrás, cuando él empezó a ponerse un perfume nuevo, o 5 meses atrás, cuando faltó por primera vez a su tradicional cena de los domingos con los niños. Sabrina se dirigió al vestidor y abrió la puerta. Sus ojos se posaron en el traje que David se había puesto la semana pasada. Pasó suavemente la mano por el bolsillo de la chaqueta y sintió algo duro. Una tarjeta de visita. No solía mirar sus cosas, pero esta vez algo la impulsó a hacerlo. El número de teléfono y la dirección estaban escritos con letra clara en el reverso. Sabrina se quedó mirando la tarjeta largo rato, intentando recordar si David había mencionado el nombre antes. No, no lo había hecho. Pero ¿por qué estaba la tarjeta en su bolsillo interior y no en su maletín con sus otros contactos de negocios? «Mamá, ¿estás despierta?». La voz de Olivia, su hija mayor, llegó desde el primer piso. Sabrina guardó rápidamente la tarjeta de visita y cerró el armario. «Sí, cariño, ya bajo». Olivia esperaba en la cocina con una taza de café en la mano. A sus 32 años, era la viva imagen de su madre. Los mismos ojos castaños, el mismo pelo rubio. Pero ahora su rostro estaba tenso. «¿Papá no ha vuelto a pasar la noche en casa?», preguntó sin rodeos. Sabrina suspiró. «Tiene unas negociaciones importantes en Boston». «¿Otra vez?». Olivia enarcó una ceja. «Mamá, es la tercera vez este mes. Tu padre trabaja mucho, ya lo sabes». «Demasiado», murmuró Olivia. «Escucha, ayer estuve en la ciudad y...». Se interrumpió, como si dudara. «¿Qué?». Sabrina sintió que el corazón le daba un vuelco. «Lo vi en Le Petit Café». No estaba solo. Sabrina sintió un escalofrío. Le Petit Café era su local, donde ella y David habían tenido su primera cita, donde él le había pedido matrimonio, donde habían celebrado todos sus aniversarios. ¿Con quién estaba? Su voz sonaba tranquila, aunque por dentro temblaba. Con una mujer joven, una rubia. Estaban sentados en nuestro rincón favorito, junto a la ventana. «Papá», le cogía la mano. Sabrina se hundió lentamente en una silla. Las imágenes flotaban ante sus ojos. Corbatas nuevas que ella no había comprado, llamadas tardías que él atendía en su despacho a puerta cerrada, repentinos viajes de negocios. «Mamá». Olivia se sentó a su lado. Quizá fuera una reunión de negocios. Por supuesto, Sabrina intentó sonreír. Probablemente lo fuera, pero sabía que se estaba mintiendo a sí misma. La tarjeta de visita en el bolsillo, el encuentro en la cafetería, el contacto de manos. Todo formaba una imagen que ella no quería ver. Durante todo el día, Sabrina intentó mantenerse ocupada. Limpió la casa, preparó la cena y llamó a su hija menor, Catherine, para hablar del próximo cumpleaños de su nieto. Pero no dejaba de pensar en la tarjeta de visita y en la historia de Olivia. Por la noche, se sentó en su despacho a mirar fotos familiares en el ordenador. Aquí están ella y David en la boda. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Aquí el nacimiento de Olivia, luego el de Catherine. Vacaciones, días de fiesta, días normales, 25 años de vida grabados en archivos digitales. Una llamada interrumpió sus pensamientos. «Hola, cariño». La voz de David sonaba cansada. «Me temo que hoy tampoco podré volver. Las negociaciones se están alargando». «¿Sigue nevando en Boston?»,
Preguntó de repente, aunque conocía la previsión meteorológica. Había hecho sol toda la semana. Hubo una pausa breve pero perceptible. Sí, hace un tiempo terrible, contestó él. Tengo que irme, cariño. Sabrina se quedó mirando el teléfono largo rato después de que él colgara. Luego se acercó lentamente a su portátil y abrió el navegador. Sus dedos se cernieron sobre el teclado antes de escribir. Rebecca Morgan, consultora de inversiones. Su página de LinkedIn se abrió casi de inmediato. Una mujer joven sonreía al ver su foto, rubia, no más de 30 años, maquillaje impecable y traje profesional. Consultora senior de inversiones, 5 años de experiencia, especializada en proyectos internacionales. Sabrina cerró el portátil y se acercó a la ventana. Ya había oscurecido y pudo ver su reflejo en el cristal. Una mujer de unos 50 años, todavía guapa, pero... Se tocó las arrugas que tenía alrededor de los ojos, que habían aparecido de tanto sonreír, de tanto cuidar a sus hijos, de los años que había pasado con su amado. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Su mente bullía de pensamientos sobre el joven consultor, su café y la mentira sobre la nieve en Boston. Pero lo que más le molestaba era que sentía menos rabia o resentimiento que una fría determinación. No iba a montar una escena ni a tener una rabieta. No, iba a hacer algo diferente. A la mañana siguiente, Sabrina se levantó temprano. Se puso su mejor traje de negocios, se peinó y se maquilló. Luego se sentó frente al ordenador y empezó a revisar metódicamente las cuentas bancarias conjuntas, las tarjetas de crédito y los documentos inmobiliarios. Creó una nueva carpeta en el escritorio y la llamó Documentos Fiscales 2024, un título aburrido que apenas llamaría la atención. Muy bien, David, susurró, abriendo el primer extracto bancario. Veamos qué me estás ocultando. Y comenzó su guerra silenciosa, una guerra de cifras, documentos y hechos. Una guerra que no tenía intención de perder. Pasó una semana desde que Sabrina encontró la tarjeta de visita de Rebecca. Estaba sentada en su despacho, revisando metódicamente los extractos bancarios de los últimos 6 meses. Los papeles estaban ordenados en el escritorio frente a ella, y una hoja de cálculo con números brillaba en la pantalla del ordenador. Su mirada se posó en otra transferencia. $50.000. Proyecto de inversión R&M Holdings. ¿Qué es R&M Holdings?, murmuró, abriendo una búsqueda en Internet. La empresa existía, pero se había registrado hacía solo 3 meses. Sabrina anotó esta información en su cuaderno, que ya tenía varias entradas similares. En los últimos 6 meses, sus ahorros se habían reducido en casi $300,000. Una llamada interrumpió sus pensamientos. «Mamá», Catherine sonaba preocupada. «¿Puedes hablar conmigo?» «Claro, cariño. ¿Ocurre algo?» «Acabo de hablar con papá. Me ha dicho que vas a tener que vender la casa por problemas económicos. ¿Es cierto?» Sabrina sintió que se le hundía el corazón. La casita junto al lago había sido su hogar durante 20 años. Allí crecieron sus hijos y allí pasaban todos los veranos. «Es la primera vez que oigo hablar de eso», respondió con calma, aunque por dentro todo le hervía. Pero mi padre dijo: «Catherine, yo me encargo, no te preocupes». Tras la conversación, Sabrina abrió la caja fuerte de su despacho. Allí guardaba todos los documentos importantes de su familia. Sacó los papeles de la dacha y empezó a estudiarlos detenidamente. Lo que vio la dejó helada. Hacía 2 semanas, David había pedido un préstamo para la dacha. $300,000. «Así que te han pillado», susurró, haciendo fotos de los documentos con su teléfono. Al día siguiente, Sabrina decidió visitar su banco. Se puso un traje elegante y se llevó todos los documentos necesarios. «S.R.A. Anderson, me alegro de verla», la saludó Michael, su banquero personal desde hacía 15 años. «¿En qué puedo ayudarla?» «Michael,
Necesito un historial completo de las transacciones de todas nuestras cuentas durante el último año. El banquero se sintió un poco avergonzado. Señora Anderson, el señor Anderson ya recibió esta información la semana pasada. Lo sé, sonrió Sabrina. Pero necesito mi copia. Como copropietaria de las cuentas, tengo derecho a ella, ¿no? Michael asintió y empezó a mecanografiar los documentos. Cuando le entregó la gruesa carpeta, su rostro estaba serio. S.R.A. Anderson, vaciló. Quizá debería examinar más detenidamente las transacciones del mes de abril, especialmente las transferencias a la cuenta del Bank of America. Sabrina le dio las gracias y salió del banco. En su coche, abrió inmediatamente la carpeta de la página. Una serie de transferencias a la misma cuenta, casi $100,000 en total. Sacó el teléfono y llamó a su vieja amiga Linda, que trabajaba en el Bank of America. Linda, necesito un favor. Es confidencial. Una hora más tarde, sabía a quién pertenecía la cuenta. Rebecca Morgan. Por la noche, David llamó para decir que llegaría tarde al trabajo. Sabrina estaba sentada en el salón, mirando las fotos de la pared. 25 años de matrimonio, 2 hijas, 3 nietos, y todo ello podía haberse venido abajo por culpa de una joven y su marido que había perdido la cabeza. El teléfono vibró. Un mensaje de Olivia. «Mamá, ¿estás bien? ¿Vamos a tu casa?» «Todo va bien, cariño. Solo estoy trabajando en unos papeles». Sabrina fue a su despacho y abrió el portátil. Creó una nueva carpeta y empezó a organizar toda la información que había reunido. Extractos bancarios, documentos de préstamos, fotos tomadas por el detective. Sí, había contratado a un investigador privado la semana pasada. De repente, sus ojos se posaron en la fecha de una de las transferencias. 15 de abril. El día de sus bodas de plata. Ese día, David le regaló unos pendientes de diamantes y le dijo que la quería más que nunca. Y una hora después de la cena de celebración, transfirió $50,000 a la cuenta de Rebecca. Sabrina sintió que la ira crecía en su interior, pero no el tipo de ira ardiente y explosiva que te hace gritar y romper platos. No, era la ira fría y calculada de alguien que sabe que la verdad está de su parte. Abrió su correo electrónico y escribió una carta a su abogado. «Tom, tenemos que vernos. Urgentemente». A la mañana siguiente, Sabrina se despertó temprano. David seguía dormido. Había llegado a casa tarde por la noche y olía a un perfume caro que ella nunca había comprado. Se levantó sin hacer ruido y fue a la cocina a preparar café. Durante el desayuno, David estaba inusualmente callado. Hojeaba las noticias en su tableta y de vez en cuando echaba un vistazo nervioso a su reloj. «¿Algo va mal?», le preguntó Sabrina mientras untaba mantequilla en su tostada. «No, todo va bien», evitó su mirada. «Solo mucho trabajo. Por supuesto». Le dio un sorbo a su café. «Por cierto, ayer hablé con Catherine. Me dijo que estabas pensando en vender la casa». David se quedó helado. Es solo una idea. El mercado inmobiliario está en auge y podría ser un buen negocio. Pero pediste un préstamo hace 2 semanas. La tasa le tembló en las manos. ¿Dónde? Tengo acceso a todos nuestros documentos, cariño. Sabrina le miró directamente a los ojos, así como a las cuentas bancarias. David se levantó bruscamente. Tengo que irme. Tengo una reunión. ¿Con Rebecca? Se paró en seco. Se giró lentamente. ¿Qué has dicho? Rebecca Morgan, consultora de inversiones. Joven, guapa, ambiciosa y muy cara a juzgar por nuestros extractos bancarios. No es lo que piensas, le temblaba la voz. Estos son negocios. $300,000 en 6 meses no son negocios, David. Es una traición. Cogió su maletín y salió rápidamente de la cocina. Un minuto después, oyó arrancar el motor de su coche. Sabrina terminó tranquilamente su café. Luego fue al teléfono y marcó el número. «Hola, ¿Tom?» «Sí, estaré allí en 1 hora, y por favor, trae todos los papeles del divorcio que hemos hablado».
Colgó el teléfono y miró por la ventana. El día prometía ser soleado. El tiempo perfecto para empezar una nueva vida. Era una tranquila tarde de martes cuando la llamada rompió el silencio habitual de la casa de los Anderson. Sabrina estaba terminando de preparar la cena, pollo al horno con hierbas, la comida favorita de David. Aunque últimamente él no comía casi nunca en casa, ella seguía preparándole sus platos favoritos. Tal vez fuera una costumbre, o quizá una parte de ella aún albergara la esperanza de que las cosas pudieran volver a su cauce. ¿Señora Anderson? La desconocida voz femenina del teléfono sonaba profesional y algo preocupada. Soy Melissa Brown, del Departamento de Préstamos del First National Bank. Le llamo por su solicitud de préstamo. Sabrina sintió que su mano se tensaba sobre el teléfono. Lo siento, pero no he solicitado ningún préstamo. ¿De verdad? El banquero parecía preocupado. Tenemos una solicitud firmada por usted y su marido, el señor David Anderson, para un préstamo de $500,000. La garantía es su casa de Oak Street. El mundo se volvió negro por un momento ante los ojos de Sabrina. Su casa. La casa que habían comprado hacía 20 años, donde sus hijos habían crecido, donde cada rincón estaba lleno de recuerdos. ¿Cuándo se presentó esta solicitud? Su voz sonaba tranquila, aunque su corazón latía con furia. El jueves pasado. Queríamos aclarar algunos detalles antes de finalizarla. ¿Puede darme una copia de la solicitud? Por supuesto, se la enviaré a su correo electrónico. Señora Anderson, el banquero dudó. Si usted no presentó esta solicitud, quizá quiera ponerse en contacto con la policía. Al terminar la conversación, Sabrina se hundió lentamente en una silla. Miles de pensamientos pasaban por su cabeza. Primero la dacha, ahora la casa. ¿A dónde iba a parar todo ese dinero? Y lo más importante, ¿por qué David falsificaría su firma? Sacó el teléfono y llamó a su abogado. Tom, siento llamarte tan tarde. Necesito tu consejo y quizá los datos de contacto de un buen grafólogo. Una hora más tarde, tenía una copia de la solicitud de préstamo en su correo electrónico. Su firma había sido falsificada con habilidad, pero ella conocía cada rasgo. No era su mano. De repente sonó el timbre. Olivia estaba en el umbral con una bolsa de comida china en la mano. He venido a verte, mamá. ¿Quieres que te haga compañía? Sabrina abrazó a su hija. Por supuesto, pasa, pero no le digas a tu padre que has venido. Olivia miró a su madre con atención. ¿Ocurre algo? Se sentaron en la cocina y Sabrina le contó lo de la llamada del banco. Con cada palabra, el rostro de Olivia se ponía más y más tenso. Él no ha podido hacerlo, susurró. Papá no pudo. Sí que pudo. Sabrina sacó una carpeta de documentos. Mira, aquí están los extractos bancarios. Aquí están los documentos del préstamo para la dacha. Y esto mostró una copia impresa de las transferencias electrónicas. Es el dinero que le transfiere cada mes. ¿Rebeca? Olivia cogió los papeles con manos temblorosas. ¿Cuánto le ha dado ya? Casi $500,000 en los últimos 6 meses. ¡Oh, Dios! Olivia se cubrió la cara con las manos. ¿Qué va a hacer? Sabrina miró por la ventana. Afuera ya estaba oscuro y podía ver su reflejo. Una mujer cansada con canas en el pelo, pero una mirada decidida. No dejaré que destruya todo lo que hemos construido a lo largo de los años. No dejaré que se lleve nuestro hogar. En ese momento, la puerta principal se abrió y David llegó a casa. Sus pasos en el pasillo sonaban tan seguros como siempre. Cariño, ya estoy en casa. Entró en la cocina y se quedó helado al ver a Olivia. No sabía que venías. Solo quería ver cómo estaba mi madre, respondió Olivia con frialdad. David miró con inquietud de su mujer a su hija. ¿Ocurre algo? No, nada, sonrió Sabrina. Solo una cena familiar. Por cierto, hoy te buscaban en el banco. ¿Algo sobre un nuevo préstamo? Su rostro cambió por un momento. Una mezcla de miedo y culpa brilló en sus ojos. Ah, sí, es para un nuevo proyecto. Lo arreglaré.
Claro que lo harás. Sabrina siguió sonriendo. Como siempre. Olivia se levantó bruscamente. Tengo que irme. Mamá, llámame mañana. Cuando su hija se marchó, la cocina se puso tensa. David se sirvió un whisky y se sentó a la mesa. Cariño, sobre ese préstamo, es un proyecto muy prometedor. Lo devolveré, como la dacha. Sabrina lo miró a los ojos. O como los 300,000 que transferiste a la cuenta de R&M Holdings. Se estremeció. ¿Me estás siguiendo? No, cariño. Acabo de empezar a interesarme por nuestras finanzas. Es muy interesante saber a dónde van a parar nuestros ahorros. Sabrina, su voz se endureció. Este es mi negocio. Sé lo que hago. ¿De verdad? Sacó el móvil y le enseñó una foto. En ella aparecían David y Rebecca sentados en un restaurante, cogidos de la mano. ¿Y esto también es asunto mío? Se levantó bruscamente, derribando su vaso de whisky. ¿Has contratado a un detective? Y falsificaste mi firma. Se miraron al otro lado de la mesa, un hombre y una mujer que habían vivido juntos durante un cuarto de siglo y ahora eran extraños. No pretendía, empezó él. ¿No querías qué, David? ¿No querías que supiera lo de Rebecca? ¿O que te estabas gastando los ahorros de toda nuestra vida en ella? ¿O que estabas dispuesto a hipotecar nuestra casa? No lo entiendes. Golpeó la mesa con el puño. Ella es diferente, me entiende, apoya mis ideas y vale $500,000 para nosotros, terminó Sabrina. Me pregunto si ella sabe que estás pidiendo préstamos contra nuestra propiedad. David cogió su teléfono y su maletín. No voy a escuchar esto. Tengo que irme. Por supuesto, vete. Sabrina mantuvo la calma. Que sepas que si intentas pedir otro préstamo contra nuestra propiedad, presentaré una denuncia por fraude. Y créeme, tengo pruebas suficientes. Se quedó paralizado en la puerta. No lo harás. No me pongas a prueba, David. Cuando la puerta se cerró tras él, Sabrina se acercó lentamente a la ventana. Pudo ver su coche alejándose de la casa, probablemente hacia la de Rebecca, con una joven que entiende sus ideas. Sacó su teléfono y marcó un número. ¿Tom? Sí, soy yo otra vez. Prepara todos los documentos. Iré a tu oficina mañana. Es hora de poner fin a esto. Esa noche, Sabrina no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbó en la cama que compartían, mirando al techo, pensando en todo lo que había pasado. 25 años de matrimonio, 2 hermosas hijas, nietos. Y ahora todo se desmoronaba por culpa de la codicia y la traición. Pero ella no iba a ser una víctima. Era más fuerte de lo que David pensaba y tenía un plan. A la mañana siguiente se despertó con las primeras luces del día. En la cocina aún estaba la cena sin tocar, el pollo al horno con hierbas que había preparado ayer. Sabrina lo tiró a la basura y se preparó una taza de café bien cargado. Luego se sentó frente al ordenador y empezó a escribir una carta a sus hijas. Mis queridas Olivia y Catherine, sé que los recientes acontecimientos os han conmocionado y disgustado, pero quiero que sepáis que todo saldrá bien. No permitiré que nadie destruya lo que hemos construido a lo largo de los años. Vuestro padre tomó su decisión y ahora yo tomo la mía. Voy a luchar, no por odio o venganza, sino porque es lo correcto, porque nadie tiene derecho a engañar y robar a su familia. Sé fuerte, te quiero. Mamá. Envió la carta y empezó a prepararse. Hoy tenía una reunión importante con su abogado y tenía que estar preparada para todo. La antigua oficina del investigador privado Robert Wilson estaba en un edificio anodino a las afueras de la ciudad. Sabrina aparcó el coche y miró el reloj. Eran las 9 de la mañana. Después de una noche en vela, tenía los ojos cansados, pero la mente despejada. Sacó un espejo del bolso, se maquilló y salió del coche. Robert la esperaba en su despacho, una pequeña habitación llena de muebles y aparatos anticuados. En las paredes colgaban diplomas y certificados que confirmaban sus 20 años de experiencia.
Señora Anderson se levantó para recibirla. He reunido todo lo que me ha pedido. Sabrina se sentó en la silla frente a su escritorio. Enséñamelo. Robert sacó una gruesa carpeta. Su marido se ha reunido con la señorita Morgan 37 veces en los últimos 2 meses. Aquí están las fotografías, las fechas y los lugares. Puso una serie de fotografías sobre la mesa. Sabrina examinó metódicamente cada una de ellas. Aquí están David y Rebecca saliendo del restaurante. Aquí están en el parque. Aquí están sentados en un café. Eso no es todo, continuó el detective. He comprobado la dirección que me dio. Efectivamente, el apartamento de Riverside Drive está alquilado a nombre de Rebecca Morgan, pero el pago sale de la cuenta de su marido. $3,000 al mes. Sabrina asintió tomando notas en su cuaderno. ¿Qué más? R&M Holdings. Robert sacó otro expediente. Es una historia interesante. La empresa se registró hace 3 meses. Los fundadores son Rebecca Morgan y un tal Richard Taylor. Pero cuando indagué más, resultó que el señor Taylor era solo un testaferro. Todo el dinero que entraba en la cuenta de la empresa se transfería inmediatamente a la cuenta personal de la SRA. Morgan. Un clásico esquema de blanqueo de dinero, murmuró Sabrina. Exacto. Robert la miró con respeto. Se le dan muy bien este tipo de cosas. 25 años de matrimonio con un asesor financiero te dan ciertos conocimientos, sonrió con amargura. ¿Qué has averiguado sobre la propia Rebecca? El detective sacó otro expediente. 28 años. Licenciada en económicas con matrícula de honor. Trabajó para 3 empresas de inversión diferentes. Dejó cada una después de escándalos. ¿Qué tipo de escándalos? La mayoría relacionados con malversación de fondos de clientes, pero nunca hubo pruebas suficientes para un caso criminal. Es muy lista, su señorita Morgan. Sabrina cogió el expediente y empezó a leer. La historia de Rebecca se desarrollaba ante ella como un plan bien pensado. Una mujer joven y ambiciosa que utilizaba su atractivo e inteligencia para manipular a hombres ricos y casados. Ya lo había hecho antes, dijo Sabrina mientras cerraba el expediente. Sí, asintió Robert. Encontré al menos 2 hombres que se divorciaron de sus esposas y perdieron importantes cantidades de dinero por su relación con ella, pero luego ella desapareció y los dejó sin nada. La oficina se quedó en silencio. Sabrina miró por la ventana, donde empezaba a llover. Las gotas caían por el cristal como lágrimas. Hay algo más. La voz de Robert se volvió más seria. He comprobado las transacciones bancarias de su marido durante la semana pasada. Intentó pedir otro préstamo contra tu casa de Oak Street. Lo sé, contestó Sabrina. El banco me llamó ayer, pero no conoces el resto de la historia. También está intentando vender tu casa de verano. Ya hay un posible comprador. Sabrina se volvió bruscamente hacia el detective. ¿Qué? ¿Pero cómo? No puede vender la casa de veraneo sin mi consentimiento. Puede si tiene un poder notarial falsificado. Sabrina sintió un escalofrío. ¿Tiene alguna prueba? Robert sacó unas hojas de papel de una carpeta. Aquí tienes una copia del poder. Fíjate en la firma. Sabrina estudió el documento con atención. La firma era una copia casi perfecta de la suya, pero notó algunas pequeñas diferencias. ¿Quién hizo esta falsificación? Tengo un contacto en la oficina de registro. Dice que los documentos los presentó un tal Michael Green. Lo he comprobado. Es un antiguo empleado del banco, especialista en gestión de documentos. Ahora trabaja para sí mismo haciendo diferentes cosas. Negocios ilegales, aclaró Sabrina. Así es. Sacó su teléfono e hizo unas cuantas fotos de los documentos. Necesito copias de todo esto. Y, dudó, necesito algo más. ¿Algo más? Quiero saberlo todo sobre sus planes. ¿A dónde van a ir? ¿Qué piensan hacer con el dinero? Todo. Robert asintió. Eso costará más. El dinero no es problema. Sabrina sacó un sobre del bolso. Aquí tienes un adelanto. Haz tu trabajo.
Salió del despacho del detective y subió a su coche. La lluvia se había intensificado y las gotas tamborileaban sobre el techo, creando un ritmo monótono. Sabrina sacó su teléfono y marcó el número de su hija. «¿Olivia? ¿Puedes venir? Tenemos que hablar». Una hora más tarde, estaban sentadas en la cafetería favorita de Olivia. Sabrina le contó a su hija todo lo que había aprendido del detective. «Dios mío, mamá». Olivia se retorció las manos. «No puedo creer que papá hiciera algo así. Yo tampoco podía creerlo, pero los hechos hablan por sí solos. ¿Qué vas a hacer?». Sabrina dio un sorbo a su café. «Lo que debería haber hecho desde el principio. Voy a pedir el divorcio. Y esta vez tengo todas las pruebas de su fraude. Podría ir a la cárcel», dijo Olivia en voz baja. «Sí, podría. Pero es su decisión, no la mía». Permanecieron sentados en silencio durante largo rato, observando la lluvia que caía por las ventanas del café. Finalmente, Olivia habló. «¿Sabes? Recuerdo cómo solíamos ir a la dacha todos los veranos. Mi padre me enseñó a nadar en el lago y hacíamos barbacoas juntos. Esos siguen siendo nuestros recuerdos, cariño». Sabrina cogió la mano de su hija. «Nadie nos los puede quitar». Por la tarde, cuando Sabrina volvió a casa, se sentó de nuevo ante el ordenador. Creó una nueva carpeta y empezó a sistematizar todas las pruebas: fotografías del detective, extractos bancarios, copias de documentos falsificados. Todo ello conformaba una clara imagen de engaño y traición. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «S.R.A. Anderson, soy Rebecca Morgan. Tenemos que hablar». Sabrina miró largamente la pantalla del teléfono. Luego volvió a marcar lentamente. «Mañana, a las 12 en punto, café en la esquina de Maple Street». Sabía que la reunión no sería fácil, pero estaba preparada. Tenía pruebas, un plan y, lo más importante, la determinación de defender lo que era suyo por derecho. Esa noche, tumbada en la cama, Sabrina pensó en todos los años que había pasado con David, en su primera cita, en su boda, en el nacimiento de sus hijas, en todas las alegrías y dificultades que habían vivido juntos, y en lo fácil que él lo había destruido todo por el bien de un joven aventurero. Pero ella no estaba destrozada. Al contrario, cada nueva prueba de su traición la hacía más fuerte, más decidida. Se protegería a sí misma, a sus hijos y todo lo que habían construido juntos durante 25 años. Mañana se reunirá con Rebecca, y será el principio del fin de su pequeña estafa. El café de la esquina de Maple Street estaba casi vacío cuando Sabrina entró a las 12 en punto. Rebecca ya la estaba esperando, joven, guapa y segura de sí misma. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, sosteniendo con elegancia una taza de café. «Señora Anderson», se levantó Rebecca tendiéndole la mano. «Gracias por aceptar reunirse conmigo». Sabrina ignoró la mano tendida y se sentó frente a ella. «Vayamos al grano. ¿De qué querías hablar?». Rebecca se sorprendió por un momento, pero enseguida se recompuso. «Sé que ha contratado a un detective. Sé que estás recopilando información sobre mí y sobre tus finanzas conjuntas con David. ¿Y qué? Quiero ofrecerte un trato». Sabrina sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. «¿Te importa si grabo nuestra conversación?». «Por supuesto que no», sonrió Rebecca. «No tengo miedo de nada. A diferencia de ti». «¿A qué se refiere?». «Seamos sinceros, señora Anderson. Usted tiene miedo de perderlo todo, su casa, su dinero, su reputación. Pero lo más importante es que tiene miedo de admitir que su marido ya no la quiere». Sabrina sintió que la ira aumentaba en su interior, pero mantuvo la calma. «Pero claro, ¿estás segura de que te quiere?». «Al menos a mí me entiende mejor que a ti». Rebecca se inclinó hacia adelante. «¿Sabes cuántas veces me ha hablado de tus tardes? ¿Cómo solo hablas de tus hijos y nietos? ¿Cómo no apoyas sus ideas empresariales?». «¿Sus ideas empresariales?». Sabrina sonrió con amargura.
¿Te refieres a los planes de blanqueo de dinero a través de R&M Holdings? Rebeca se quedó paralizada un instante. No sé de qué me estás hablando. ¿En serio? Sabrina sacó una carpeta de su bolso. Entonces, ¿podrías explicarme estos documentos? Aquí tienes, por ejemplo, un extracto bancario, $300,000 transferidos a la cuenta de su empresa, y aquí están los documentos de registro de R&M Holdings. Me pregunto quién es Richard Taylor, un hombre de paja que recibió $2,000 por usar su nombre. Vas de farol. La voz de Rebeca ya no era tan segura. Esto es particularmente interesante. Sabrina sacó otro documento. Un informe sobre tu despido de Morgan Stanley. Sospecha de malversación de fondos de clientes. Y un informe similar de Goldman Sachs. Has hecho esto antes, ¿no? Encontrar hombres ricos casados, ganar su confianza. Ya basta. Rebeca se levantó bruscamente. No puedes demostrar nada, replicó Sabrina con calma. Todos los documentos han sido entregados a mi abogado, y el banco que está investigando el caso de fraude en el préstamo tiene copias. Rebeca se hundió lentamente en su silla. Su confianza empezó a disiparse. ¿Qué quieres? La verdad. Dígamelo todo. ¿Desde cuándo? Rebeca permaneció en silencio largo rato, mirando por la ventana. Finalmente habló. 2 años. Nos conocimos en un foro de inversión en Chicago. David era un apasionado de sus ideas. Hablaba de nuevas oportunidades, de cómo podía ganar mucho dinero. ¿Y decidiste Al principio fue solo una consulta. Luego almorzamos juntos, hablamos. Me habló de ti, de cómo no entendía sus ambiciones. Sabrina sintió que algo le apretaba el pecho. ¿Cuándo decidiste empezar a robar nuestro dinero? No lo robamos. Era una inversión. ¿En qué? En tu piso de Riverside Drive, en tus bolsos de diseño, o quizá en los viajes que planeabais. Rebeca la miró sorprendida. ¿Sabes de viajes? Lo sé todo. Sabrina sacó otro documento. Billetes a París para el mes que viene. Reservas para el Hotel Four Seasons. Y, por supuesto, todas esas compras en Cartier y Chanel. David siempre tuvo buen gusto. Dijo que iba a divorciarse de ti, susurró Rebeca. Que empezaríamos una nueva vida. ¿Y le creíste? Sabrina sacudió la cabeza. Una joven tan inteligente y tan ingenua. ¿De verdad creías que lo dejaría todo por ti? Él me ama. Amaba a los que vinieron antes que tú. Las encontré, ¿sabes? A las mujeres que engañaste antes. Mary Johnson de Boston. Su marido perdió todo y murió de un ataque al corazón. Patricia Williams de Seattle. Todavía está pagando las deudas de su exmarido. Rebeca se sentó con la cabeza gacha. ¿Qué queréis? Queremos que desaparezcas de nuestras vidas, para siempre. Olvídate de París, de nuestro futuro juntos, de todo. Si no, ¿qué? Si no, todos estos documentos acabarán en la policía. Y créeme, esta vez no te saldrás con la tuya solo con disparar. Sabrina se levantó, recogiendo sus papeles. Tienes 24 horas. Después, presentaré una denuncia por fraude. Salió de la cafetería y dejó a Rebeca sentada con una taza de café vacía. Empezó a llover, pero Sabrina apenas se dio cuenta. Su mente estaba llena de recuerdos, todos los momentos de los 2 últimos años en los que había sentido que algo iba mal, pero había ignorado sus sospechas. En casa, se sentó frente al ordenador y abrió la carpeta con las fotos. Ahí estaban David y Rebeca en el restaurante donde él y Sabrina habían celebrado su 20º aniversario. Aquí están en el parque donde él le propuso matrimonio. Aquí salen de una joyería, la misma en la que él le compró el anillo de compromiso. Una llamada interrumpió sus pensamientos. ¿Mamá? Catherine sonaba preocupada. Olivia me lo ha contado todo. ¿Es verdad? ¿Lo de papá y esa mujer? Sí, querida. Todo es verdad. Pero, ¿cómo? ¿Por qué lo hizo? Sabrina suspiró. A veces la gente cambia, o quizás solo están mostrando su verdadera cara.
¿Qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. No voy a dejar que destruya todo lo que hemos construido a lo largo de los años. Después de hablar con su hija, Sabrina permaneció sentada en silencio durante largo rato, mirando la lluvia que caía por la ventana. 25 años, tantas alegrías y dolores, tantos sueños y planes compartidos. Y durante todo este tiempo, su marido había llevado una doble vida, mintiendo, robándoles el dinero. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que estaba utilizando sus lugares compartidos, sus recuerdos, para sus citas con Rebeca. Era como una profanación de todo lo sagrado, de todo lo que una vez habían compartido. De repente sonó el timbre. David estaba en el umbral, cansado, con la corbata floja. «Tenemos que hablar», dijo. «¿Sobre qué?» Sabrina se hizo a un lado, dejándole entrar. «¿Sobre tu inversión o sobre sus planes para París?» Se estremeció. «Tú sabes, lo sé todo, David. Cada movimiento que haces, cada transferencia de dinero, cada mentira que dices. No es tan sencillo como crees». «Creo que es muy sencillo», se dirigió a su ordenador. «¿Quieres verlo? Aquí estás con ella en nuestro restaurante favorito. Aquí estás en el hotel donde celebramos nuestro aniversario. Y aquí está la factura de Cartier. Le compraste exactamente la misma pulsera que me regalaste en nuestro 20º aniversario». David se hundió en su silla. No quería que acabara así. ¿Cómo querías que acabara? Que accediera en silencio a vender nuestra casa, que hiciera la vista gorda ante tu fraude monetario, o esperabas que simplemente desapareciera cuando decidieras empezar una nueva vida con ella. Sabrina, escucha. No, escucha tú. Le miró directamente a los ojos. Hoy he hablado con Rebeca. Le conté todas las pruebas que tengo, sobre todo tu fraude monetario, todos los documentos falsos. No puedes. Sí, puedo. Y lo haré si no detienes esta locura. Tienes 24 horas para devolver todo el dinero a nuestras cuentas. Después de eso, presentaré una denuncia policial. David se levantó, con la cara enrojecida por la ira. No lo harás. No arruinarás mi reputación. ¿Tu reputación? Sabrina se rió amargamente. ¿Y nuestra familia? ¿Y nuestras hijas que tendrán que vivir con la vergüenza de que su padre sea un fraude? Te lo devolveré. Solo dame tiempo. Se te ha acabado el tiempo, David. 24 horas. Después entregaré todos los documentos a la policía. Salió de la casa dando un portazo. Sabrina se asomó a la ventana y lo vio subir al coche y alejarse. Sabía que podía ser la última vez que viera al hombre con el que había vivido media vida. Pero no sintió tristeza ni arrepentimiento, solo cansancio y determinación para seguir adelante. Se protegerá a sí misma y a sus hijos. No permitiría que él les robara el futuro por una pasión momentánea. El teléfono vibró. Un mensaje de Olivia. «Mamá, Catherine y yo vamos a tu casa. Estaremos allí en 1 hora». Sabrina sonrió. Sí, lo había hecho todo bien. Ahora solo tenía que esperar a ver cómo reaccionaban David y Rebeca a su ultimátum. Mientras tanto, tenía que prepararse para cenar con sus hijas. Habían pasado 24 horas desde la reunión con Rebeca. Sabrina estaba sentada en su despacho, comprobando metódicamente su correo electrónico. No había mensajes de David ni de su amante. El reloj de pared marcaba las 11 de la mañana. Faltaba 1 hora para que expirara el ultimátum. Olivia y Catherine pasaron la noche en casa de su madre. Se sentaron en la cocina, hablando en voz baja y lanzando de vez en cuando miradas ansiosas hacia el estudio de su madre. «Chicas», Sabrina salió del estudio con una carpeta en las manos. «Necesito vuestra ayuda». «¿Qué podemos hacer?» Olivia se puso en pie. «Tengo que volver a revisar todos los documentos. Si voy a presentar un informe policial, todo tiene que estar perfecto». Extendieron los papeles sobre la gran mesa del comedor. Extractos bancarios, fotografías, copias de documentos falsificados. Todas las pruebas de la traición y el fraude de David estaban delante de ellas. «Mamá,
Catherine levantó una fotografía de su padre y Rebecca en su casa de verano. ¿Cómo te mantienes tan tranquila? Sabrina miró a su hija menor. Porque la ira y la histeria no resolverán nada. Necesitamos la cabeza fría. De repente sonó el timbre. Robert Wilson, detective privado, estaba en el umbral. SRA. Anderson, tengo nueva información. Entraron en el estudio. Robert sacó nuevas fotografías de su maletín. Anoche su marido se encontró con Rebecca en el Hotel Marriott. Estaban discutiendo. ¿Sobre qué? Por lo que oí, ella le exigió que transfiriera inmediatamente todo el dinero a cuentas en el extranjero. Él se negó, diciendo que era demasiado arriesgado. Sabrina asintió. Se dan cuenta de que los tengo acorralados. Hay algo más. El detective sacó otro sobre. Rebecca visitó 3 bancos esta mañana. Intentó sacar grandes cantidades de dinero. ¿Lo consiguió? No, no lo ha conseguido. Advertí de antemano a los servicios de seguridad de los bancos sobre un posible fraude. Sabrina sonrió. Buen trabajo. En ese momento, su teléfono vibró. Había recibido un mensaje de David. Tenemos que hablar. Es importante. Está empezando a entrar en pánico, murmuró ella. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Robert. Esperar. Les quedaba menos de 1 hora. Los siguientes 40 minutos parecieron eternos. Olivia y Catherine seguían ordenando los documentos, mientras Robert estaba sentado en un rincón, mirando algo en su portátil. Sabrina estaba junto a la ventana, mirando la calle. 10 minutos antes de la hora límite, el coche de David se detuvo frente a la casa. Se bajó, cansado, con el pelo revuelto y un traje arrugado. ¿Está solo?, preguntó Sabrina al detective. Robert consultó su teléfono. Sí, Rebecca sigue en su apartamento de Riverside Drive. Está haciendo las maletas. El timbre sonó como un disparo. Olivia se levanta de un salto. Mamá, deberíamos... No. Sabrina se tranquiliza. Hablaré yo misma con él. Abrió la puerta. David entró sin esperar siquiera una invitación. Sabrina, tienes que escucharme. Ya casi se te acaba el tiempo. Miró el reloj. 7 minutos. Te lo devolveré, te lo prometo. Dame más tiempo. ¿Cuánto tiempo? 1 mes. Quizá 2. Tengo algunos tratos que cerrar. ¿Acuerdos? Sabrina se rió. ¿Te refieres a los falsos proyectos de inversión a través de los cuales has estado blanqueando dinero? No, en realidad no. ¿Cuáles son? Dímelo, David. Dime cómo planeaste vender nuestra casa a mis espaldas, cómo falsificaste mi firma, cómo te gastaste nuestros ahorros en tu amante. Se hundió en su silla. Estoy confundido. Rebecca me prometió que podríamos ganar mucho dinero, que sus planes de inversión funcionarían. ¿Y usted le creyó? ¿Tú, un asesor financiero con 20 años de experiencia, creíste en los cuentos de hadas de una joven estafadora? No es una estafadora. ¿De verdad? Sabrina se dirigió a su ordenador. ¿Quieres ver los documentos sobre sus casos anteriores? Sobre los hombres a los que ya ha estafado, las empresas de las que la han despedido por fraude. David permaneció en silencio, mirando al suelo. 3 minutos, dijo Sabrina. ¿Dónde está el dinero? No, no puedo devolverlo ahora mismo. ¿Por qué? Está invertido en varios proyectos. Estás mintiendo. Sabrina se acercó. He visto las declaraciones. Todo el dinero fue a parar a las cuentas de Rebecca o a vuestro ocio conjunto. Vuelos a París, restaurantes caros, hoteles... Puedo explicarlo. 2 minutos, David. En ese momento sonó su teléfono. El nombre de Rebecca apareció en la pantalla. No contestó. ¿Está preocupada tu princesa? Sabrina sonrió. ¿Tiene miedo de que lo arruines todo? Para... 1 minuto. Última oportunidad, David. ¿Dónde está el dinero? Se levantó, con la cara roja de ira. No lo harás. No arruinarás mi reputación, mi carrera. Se acabó el tiempo. Sabrina fue al teléfono. ¿Tom? Sí. Puedes presentarte. Tienes todos los documentos. Sabrina, no. David corrió a su lado. No lo entiendes.
Lo entiendo perfectamente. Dio un paso atrás. Robert. El detective salió de la habitación contigua. Señor Anderson, le aconsejo que no haga ningún movimiento brusco. David se quedó helado, mirando de su mujer al detective. ¿Quién es? Un detective privado, le explicó Sabrina. El que ha estado recopilando pruebas de su fraude durante los 2 últimos meses. En ese momento volvió a sonar el timbre. 2 hombres trajeados estaban en la puerta. S.R.A. Anderson. Departamento de Investigación Financiera. Hemos recibido su declaración. David se hundió en su silla, con el rostro ceniciento. Realmente lo hiciste. ¿De verdad creías que te iba a dejar robar todo lo que hemos acumulado durante años? Sabrina lo miró con lástima. ¿Que me quedaría de brazos cruzados viendo cómo destruías a nuestra familia? Mientras los investigadores hablaban con David, Sabrina fue a la cocina. Olivia y Catherine estaban sentadas cogidas de la mano. No pasa nada, chicas, las abrazó. Ahora todo irá bien. ¿Qué van a hacer con él?, preguntó Catherine en voz baja. No es asunto nuestro, querida. Él tomó su propia decisión. 1 hora después, se llevaron a David para interrogarlo más a fondo. Antes de subir al coche de los interrogadores, se volvió hacia Sabrina. No quería que acabara así. Yo tampoco, respondió ella. Pero no me dejaste elección. Cuando el coche se alejó, Robert se acercó a Sabrina. Acabo de recibir un mensaje de mi gente. Rebeca ha comprado un billete de avión a México. El vuelo sale dentro de 3 horas. No va a llegar. Sabrina negó con la cabeza. El Servicio de Investigación Financiera ya la está esperando en el aeropuerto. Por la noche, después de que Olivia y Catherine se hubieran ido a casa, Sabrina se sentó en su estudio ordenando viejas fotografías. 25 años de matrimonio, alegrías y penas, victorias y derrotas, amor y, como se vio después, traición. El teléfono vibró. Un mensaje del abogado. Rebeca fue detenida en el aeropuerto. Han encontrado documentos sobre cuentas en paraísos fiscales. David ha accedido a cooperar con la investigación. Sabrina exhaló lentamente. Todo había terminado. Ahora empezaba una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin el miedo constante a perderlo todo. Se acercó a la ventana. Empezaba a llover, pero los últimos rayos de sol se abrían paso entre las nubes. Un símbolo de esperanza en un futuro mejor. Había pasado 1 semana desde la detención de David y Rebeca. Sabrina intentaba volver a su vida normal, pero cada rincón de la casa le recordaba la traición de su marido. Iba de camino a una reunión con su abogado cuando sonó el teléfono. «Señora Anderson», la voz del investigador sonaba oficial. «Tenemos noticias sobre su caso. Su marido quiere hablar con usted». Sabrina se quedó helada con una taza de café en la mano. «¿Por qué?». «Dice que quiere explicárselo todo. Y hay algo más. Está planeando una sorpresa para toda la familia». «¿Una sorpresa?», sonrió con amargura. «Después de todo lo que ha pasado, quizá deberías venir. Ya ha confesado todo el fraude financiero y ha accedido a testificar contra la señorita Morgan». Sabrina permaneció en silencio durante largo rato, mirando por la ventana. «De acuerdo. ¿Cuándo?». «Esta noche. A las 7. Pidió que vinieran todos, usted y sus hijas». Después de la llamada, Sabrina marcó el número de Olivia. «Cariño, ¿puedes reunir a todos para cenar? Tu padre quiere hablar con nosotras». «¿Qué?». Olivia sonaba sorprendida. «Después de todo lo que ha pasado, sé que es raro, pero quizá deberíamos escuchar lo que tiene que decirnos». Olivia suspiró. «Vale, llamaré a Catherine. Pero, mamá, ten cuidado». A las 7 de la tarde se reunieron en la sala de visitas del centro de detención. David ya esperaba allí, con su uniforme de presidiario, delgado y con ojeras. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Sé que no me merezco esto». Sabrina se sentó frente a él. Olivia y Catherine se acomodaron al lado de su madre. «¿Qué quieres, David?».
Sacó los sobres del bolsillo. Quiero hacer una confesión completa, no solo sobre el dinero. ¿De qué estás hablando? Catherine se puso tensa. David extendió los sobres sobre la mesa. Son invitaciones, para una boda, mía y de Rebecca. La habitación se quedó en silencio. Sabrina sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Tú qué? Olivia dio un respingo. ¿Estás en la cárcel por fraude y estás pensando en casarte? Siéntate, cariño. Sabrina puso la mano en el hombro de su hija. Deja que termine su historia. David abrió uno de los sobres. La ceremonia debía celebrarse dentro de un mes. Lo teníamos todo planeado. Rebecca ya había encargado el vestido, el restaurante. Con nuestro dinero, añadió Sabrina en voz baja. Sí, bajó la cabeza. Con el dinero que te robaron. Yo perdí la cabeza. Pensé que había encontrado el amor verdadero, que ella me comprendía mejor que yo. Sabrina cogió una de las invitaciones. Era cara, con relieves dorados. Después de 25 años de matrimonio, mamá, no. Catherine empezó, pero Sabrina la detuvo con un gesto. No, déjala hablar. Quiero oírlo todo. David abrió los demás sobres. Hemos invitado a todo el mundo, a nuestros amigos, a nuestros colegas, incluso a tus hermanas, Sabrina. Yo quería que pareciera respetable. ¿Respetable? Olivia rió con amargura. Ibas a casarte con tu amante, a robarle dinero a tu propia familia y querías que pareciera respetable. Sé que parece una locura. Es una locura, lo interrumpió Catherine. Papá, ¿cómo has podido? David sacó otro documento. Hay más. Nosotros planeábamos mudarnos a Europa. Compramos una casa en Francia. ¿Con el dinero de la venta de nuestra casa? Sabrina cogió el documento. La misma casa donde crecieron sus hijas. Pensé que podría explicarlo todo, que lo entenderían, que se suponía exactamente que entendiéramos. Olivia se puso de pie. Que cambiaste a mamá por una joven estafadora, que estabas dispuesto a robarnos nuestra casa, nuestro dinero, nuestro futuro. David se cubrió la cara con las manos. Estaba cegado. Rebecca sabía cómo manipular. Prometió beneficios increíbles, una nueva vida. ¿Y tú le creíste? Sabrina negó con la cabeza. Tú, un financiero experimentado, ¿creíste en cuentos de hadas sobre dinero fácil? Era muy convincente. ¿Tan convincente que te olvidaste de tu familia? De nuestros 25 años juntos, de tus hijas y nietos. En ese momento, la puerta se abrió y el investigador entró en la habitación. Disculpe, pero hay algo más que debes saber. La señorita Morgan había aceptado un trato con los investigadores. Todos se volvieron hacia él. Nos lo ha contado todo, continuó el investigador. Sobre todo el fraude, sobre los documentos falsificados y sobre el plan de escapar a Francia con todo el dinero. David se estremeció. ¿Qué? Ella aportó pruebas de que planeaba dejarte justo después de la boda, coger todo el dinero y desaparecer. Sabrina observó cómo la cara de su marido pasaba del asombro a la comprensión, de la comprensión a la desesperación. No puede ser, susurró. Ella dijo que me amaba. Eso les decía a todas sus víctimas. El investigador puso una nueva carpeta sobre la mesa. Tenemos testimonios de al menos 3 hombres a los que engañó de la misma manera. Olivia se acercó a su padre. ¿Lo entiendes ahora? ¿Entiendes lo que te hizo? David se quedó mirando la invitación de boda. Le temblaban las manos. Lo he arruinado todo, susurró. Todo lo que hemos construido a lo largo de los años. Sabrina se levantó. Sí, lo has hecho. ¿Y sabes qué es peor? No es que robaras el dinero. No es que me traicionaras, es que estabas dispuesta a invitar a nuestros hijos a esta boda farsa. Recogió todas las invitaciones y las rompió. Eso sería el colmo. Hacerles ver a su padre casarse con una mujer que le ayudó a robar a su propia familia. Mamá, vámonos. Catherine le cogió la mano. No, espera.
Intentó levantarse David, pero el guardia se lo impidió. Sabrina, lo devolveré todo. Trabajaré, devolveré hasta el último céntimo. Claro que lo harás, le miró fríamente. Es parte del trato con la fiscalía. Pero ¿sabes lo que no puedes recuperar? La confianza, el respeto, el amor. Salieron de la sala de visitas con el sonido de los sollozos de David. En el pasillo, Olivia abrazó a su madre. ¿Estás bien? Sí. Sabrina se enderezó. Ahora sí. Salieron al exterior. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de rojo. «Sabéis», dijo Sabrina mirando a sus hijas, «me hizo un último regalo». «¿Qué?», se sorprendió Catherine. «Me demostró que tomé la decisión correcta, que valía la pena luchar por ella, que la verdad, por amarga que sea, es mejor que la mentira más dulce». Subieron al coche. Quedaba un largo camino por recorrer. Vistas judiciales, divorcio, división de bienes. Pero lo más difícil ya había pasado. Habían sobrevivido a la traición, descubierto la verdad y permanecido juntas como madre e hija, más fuertes que nunca. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Olivia mientras se ponía al volante. Sabrina sonrió. «A casa, solo a casa». Sabrina por fin estaba de vuelta en casa después de un agotador encuentro en la cárcel. Subió lentamente las escaleras hasta su despacho, aún con las invitaciones de boda rotas en las manos. Cada trozo de papel dorado le recordaba la traición, el dolor, los años perdidos. «Mamá, ¿quieres que te prepare un té?». Olivia estaba en la puerta. Su rostro expresaba una profunda preocupación. «No, querida», Sabrina negó con la cabeza. «Hay algo que tengo que hacer». Se acercó a la caja fuerte empotrada en la pared detrás del cuadro. Sus dedos marcaron automáticamente la combinación, la fecha de su boda con David. «Tendré que cambiar el código», pensó con amargura. Sabrina sacó de la caja fuerte una gruesa carpeta negra. 2 meses recopilando pruebas, siguiendo, documentando cada paso de su marido y su amante. Todo estaba allí. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Catherine, que también había entrado en el despacho. «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Sabrina sentándose a la mesa. «Sentaos, chicas. Tenéis que saber toda la verdad». Olivia y Catherine intercambiaron miradas y se sentaron en las sillas frente al escritorio de su madre. Sabrina abrió la carpeta. Aquí empezó todo. Sacó el primer documento. El extracto bancario del año pasado. ¿Ves estas transferencias? 50,000, 100,000, todo a la cuenta de R&M Holdings. ¿La empresa de Rebeca?, aclaró Olivia. Sí, pero eso era solo el principio. Sabrina sacó el siguiente documento. Y esta es una copia del contrato de alquiler del apartamento de Riverside Drive. $3,000 al mes. Tu padre lo pagó de nuestra cuenta conjunta. Catherine cogió el documento con manos temblorosas. Pero, ¿este es el dinero que dijo que estaba invirtiendo en nuevos proyectos? Sí, así es. Cada vez que le preguntaba por las finanzas, hablaba de alguna inversión prometedora. Pero en realidad, puso fotos sobre la mesa. Docenas de fotos de David y Rebeca juntos. En restaurantes, hoteles, en las calles de la ciudad. En algunas, él la cogía de la mano, en otras se besaban. «Dios mío», susurró Olivia. Este es nuestro lugar. El restaurante donde celebramos tu cumpleaños el año pasado. El parque donde salíamos a pasear en familia. La llevaba a todas partes donde éramos felices. Habló Sabrina con calma, aunque todo le hervía por dentro. Utilizaba nuestros recuerdos para sus citas con ella. Sacó otro documento. Y esto es particularmente interesante. Un informe de un detective privado sobre el pasado de Rebeca. 3 despidos de diferentes empresas financieras por sospecha de fraude. 2 compromisos rotos con hombres ricos que más tarde descubrieron que les faltaban grandes sumas de dinero. Es una estafadora profesional. Pero, ¿cómo es posible que papá no se diera cuenta? Catherine sacudió la cabeza. Es un financiero.
El amor es ciego, sonrió Sabrina con amargura. O lo que él creía que era amor. Continuó sacando los documentos. Aquí está el plan para su huida a Francia. Billetes, papeles de la casa, todo estaba preparado. Planeaban desaparecer justo después de la boda y llevarse todo nuestro dinero. Olivia apretó los puños. No solo el dinero. Mira, Sabrina levantó otro documento. Un poder notarial falso para vender nuestra casa. Mi firma está falsificada con mucha habilidad, pero los forenses demostraron que era una falsificación. De repente sonó el teléfono. El número del abogado apareció en la pantalla. ¿Sí, Tom? Sabrina puso el teléfono en altavoz. Sabrina, tengo noticias. Rebecca ha accedido a testificar contra David a cambio de una sentencia reducida. ¿Qué ha dicho? Todo. Absolutamente todo. Resulta que habían estado planeando esta estafa durante casi un año. Ella se acercó deliberadamente a David en ese foro de inversión. Todo había sido planeado de antemano. Sabrina miró a sus hijas. ¿Y el dinero? Conseguimos bloquear la mayor parte en nuestras cuentas, pero ya se ha gastado unos 200,000 en viajes, restaurantes, joyas, y todo este tiempo él decía que ella le entendía mejor. Sabrina sacudió la cabeza, que ella apoyaba sus ambiciones. Mamá, Olivia se acercó y la abrazó. No es culpa tuya, todo es culpa suya, su elección. Lo sé, cariño, pero eso no es lo peor. Cogió el último documento de la carpeta. Mira las fechas. ¿Cuándo empezó a transferir dinero a su cuenta? ¿Recuerda ese día? Catherine miró las fechas. Eso es... Dios mío. ¿El cumpleaños de Mickey? Sí, Sabrina asintió. El cumpleaños de tu sobrino. Cuando nos reunimos todos para celebrarlo, le giró los primeros 50,000. Y luego se sentó con nosotros a la mesa, cantó el cumpleaños feliz y brindó por la felicidad de nuestra familia. En el despacho reinaba el silencio. Olivia y Catherine miraron los documentos que había sobre la mesa, prueba de la traición de su padre, prueba de la facilidad con que había cambiado los valores familiares por la ilusión de un nuevo amor. ¿Sabes lo que me dijo aquella noche? Sabrina cogió una fotografía de la familia celebrando el cumpleaños de Mickey. Dijo, «Es tan bueno que tengamos una familia tan unida. Es lo más importante de la vida». ¿Fuiste a verla al día siguiente?, preguntó Catherine en voz baja. Sí, y le compró una pulsera de diamantes de $30,000. Sabrina empezó a guardar los documentos en la carpeta. Cuando él dijo hoy en la cárcel que ella lo entendía mejor, ¿sabes lo que pensé? ¿Qué, mamá? Que tenía razón. Realmente se entendían a la perfección. Dos sinvergüenzas dispuestos a arruinar la vida de los demás en beneficio propio. Cerró la carpeta y la metió en la caja fuerte. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Ya no siento dolor, solo arrepentimiento. Arrepentimiento por los años perdidos, por la confianza rota, y alivio porque por fin se ha acabado. Olivia se acercó a la ventana. ¿Qué vas a hacer ahora? Vivir, respondió Sabrina con sencillez. La casa sigue siendo nuestra. Hemos conseguido ahorrar casi todo el dinero. Y lo más importante, os tengo a vosotras, mis niñas. Catherine se secó las lágrimas. Sabes, mamá, puede sonar extraño, pero estoy orgullosa de ti. No te derrumbaste, no cogiste una rabieta. Simplemente reuniste metódicamente todas las pruebas y defendiste lo que es legítimamente nuestro, terminó Sabrina. Porque a veces la mejor venganza es simplemente restablecer la justicia. Se quedaron en el despacho hasta bien entrada la noche, ordenando documentos, recordando el pasado, planeando el futuro. Cuando por fin sus hijas se fueron a casa, Sabrina se quedó sola. Se asomó a la ventana, contemplando la ciudad de noche. En algún lugar, en una celda, estaba el hombre al que había dedicado 25 años de su vida. Un hombre que decía que otra mujer le entendía mejor. Bueno, susurró, a veces es mejor ser incomprendida que compartir la comprensión de un criminal. Se apartó de la ventana y se dirigió a su escritorio.
En él había un nuevo documento, una demanda de divorcio. Mañana lo firmaría y se lo enviaría a su abogado. Sería el primer día de su nueva vida, una vida en la que no habría lugar para la traición, las mentiras y las excusas de que ella me entiende mejor. Una vida en la que por fin podría ser ella misma, sin intentar cumplir las expectativas de los demás. Y esta era la mejor comprensión de todas, la comprensión de su propia fuerza y dignidad. La mañana empezó con una llamada telefónica. Sabrina acababa de terminar su café habitual cuando sonó el teléfono. El número del investigador aparecía en la pantalla. Señora Anderson, me temo que tenemos un problema. Su marido está intentando retirar su declaración contra la señorita Morgan. Sabrina sintió que su mano se tensaba sobre el teléfono. ¿Qué está diciendo exactamente? Está diciendo que todas las transacciones financieras eran legítimas, que eran inversiones genuinas, no fraude. ¿Y usted le cree? Por supuesto que no. Tenemos suficientes pruebas, pero su abogado insiste en una nueva audiencia. Necesitamos su presencia. Sabrina miró su reloj. ¿Cuándo? En 2 horas y la señorita Morgan también estará allí. Después de colgar el teléfono, Sabrina fue a su caja fuerte. Sacó una carpeta negra de documentos, la misma que había enseñado ayer a sus hijas. Hoy tocaba enseñársela a todos. De camino al juzgado, llamó a Olivia. Cariño, reúne a todos. Necesitamos el apoyo de la familia. La sala estaba casi vacía cuando entró Sabrina. David ya estaba sentado allí, junto a su abogado. Tenía mejor aspecto que en la cárcel. Alguien le había traído un traje nuevo. Rebeca estaba sentada aparte, acompañada por 2 guardias. Su maquillaje, habitualmente impecable, estaba un poco corrido y su traje de diseño visiblemente arrugado. Mamá, Olivia y Catherine se acercaron a Sabrina. «Estamos contigo». El juez entró en la sala. «Entonces, señor Anderson, ¿está diciendo que quiere cambiar su testimonio anterior?» David se levantó. «Sí, señoría, yo estaba bajo presión. De hecho, todas las transacciones fueron legales. Rebeca, la SRA. Morgan, me ayudó con las inversiones. ¿Y puede probarlo?» «Sí, tenemos todos los documentos. Mentiras». Sabrina se levantó de su asiento. «Señoría, déjeme presentar las pruebas». Se acercó a la mesa del juez con una carpeta negra. «Aquí están los documentos de registro de R&M Holdings. La empresa se creó hace 3 meses, pero ya ha pasado por ella casi $500,000. Aquí están los extractos bancarios». El juez cogió los documentos. «Adelante. Y aquí está el examen de firmas». Sabrina sacó el siguiente documento. «Mi firma fue falsificada en los documentos para la venta de nuestra casa y dacha. Los peritos confirmaron la falsificación». David se puso pálido. «Sabrina, ¿por qué?» «Cállate», le interrumpió ella bruscamente. «Señoría, hay algo más. Documentos sobre anteriores esquemas fraudulentos de la CRA. Morgan. 3 despidos de empresas financieras por sospecha de fraude. 2 compromisos rotos, tras los cuales los hombres descubrieron importantes pérdidas económicas». Rebeca saltó de su asiento. «Esto es una calumnia. Exijo...» «Siéntese, señorita Morgan». El juez la miró con severidad. «Señora Anderson, ¿tiene más pruebas?» «Sí». Sabrina sacó un pendrive. «Hay grabaciones telefónicas entre mi marido y la señorita Morgan. Hablan de un plan para huir a Francia con todo el dinero. Las grabaciones se hicieron legalmente, con permiso judicial». David bajó la cabeza. «¿Por qué haces esto?» Sabrina se volvió hacia él. «¿Por qué? ¿De verdad me preguntas eso? Después de intentar robar todo lo que hemos construido a lo largo de los años, después de traicionarme no solo a mí, sino también a nuestros hijos». Sacó unas fotos de la carpeta. «Mira estas fotos. Tú y Rebeca en el restaurante donde celebramos nuestras bodas de plata. Tú y Rebeca en el parque donde me pediste matrimonio. Tú y Rebeca eligiendo anillos en la misma tienda donde me compraste mi anillo hace 25 años. Yo la quería», susurró David. «¿Sí?
rió Sabrina con amargura. ¿Sabes lo que estaba planeando? Enséñaselo, señaló con la cabeza al investigador. Se levantó y encendió el proyector. En la pantalla aparecieron documentos, transferencias bancarias, solicitudes de apertura de cuentas en bancos suizos. La señorita Morgan planeaba desaparecer inmediatamente después de la boda, explicó el investigador. Todo el dinero iba a ser transferido a sus cuentas personales en el extranjero. El señor Anderson se quedaría sin nada. David se volvió lentamente hacia Rebeca. ¿Es cierto? Ella permaneció en silencio, apretando los puños. Respóndeme, golpeó la mesa con el puño. ¿Es verdad? ¿Creías que de verdad querría vivir contigo? Explotó finalmente. ¿Con un hombre que traicionó a su propia familia? ¿Que vendió todo en lo que creía por una joven amante? Eres patético. La habitación se quedó en silencio. David se quedó sentado como si le hubieran dado un golpe. Pero dijiste que me entendías. Claro que sí, dijo Rebeca con una mueca. Mi trabajo consiste en entender a la gente como tú, hombres ricos y arrogantes de mediana edad que creen que una joven belleza podría amarlos de verdad. Sabrina observó la escena con una extraña calma. Vio cómo el mundo de su marido se desmoronaba, el mundo de ilusiones y mentiras que había construido a su alrededor. Señoría, se dirigió al juez, pido la pena máxima para ambos. No solo robaron dinero, sino que intentaron destruir la vida de toda una familia. El juez asintió. Dadas las pruebas presentadas, deniego la petición del señor Anderson de cambiar su testimonio. El caso irá a juicio. Ambos acusados se enfrentan a penas de entre 5 y 15 años de prisión. Mientras los guardias conducían a David y a Rebeca a la salida, él intentó detenerse al lado de Sabrina. Por favor, dame una oportunidad más. ¿Una oportunidad? Ella le miró a los ojos. Has tenido miles de ellas. Cada vez que transferías dinero a su cuenta. Cada vez que nos mentiste a mí y a los niños. Cada vez que planeaste robarnos nuestro futuro. Te lo devolveré. No, David. No vas a recuperar nada. Ni el dinero, ni la confianza, ni el amor. Todo se acabó. Se dio la vuelta y fue hacia sus hijas. Olivia y Catherine la abrazaron. Vamos a casa, dijo Sabrina. Tenemos mucho que hablar. En casa se sentaron en la cocina a tomar el té. Sabrina sacó otro documento del bolso. Mira, es un plan de reconstrucción de la dacha. Creo que deberíamos renovarla, actualizarlo todo. ¿De verdad? Catherine miró sorprendida a su madre. Después de todo lo que ha pasado. Por eso, Sabrina desplegó los planos. Este es nuestro hogar, nuestros recuerdos. No vamos a dejar que se estropeen. Vamos a crear otros nuevos, mejores. ¿Y papá? Preguntó Olivia en voz baja. Cuando salga, no será pronto, suspiró Sabrina. Y cuando lo haga, encontrará una familia completamente distinta, una más fuerte, más sabia, que no se dejará engañar más. Se acercó a la ventana. Afuera empezaba a llover, pero el sol se abría paso entre las nubes. ¿Sabes?, dijo sin volverse, a veces la respuesta más difícil es la que nos damos a nosotros mismos. Cuando admitimos que la persona en la que confiamos toda la vida resultó ser completamente diferente. Pero tú lo hiciste. Olivia se acercó y abrazó a su madre. Le demostraste lo que es la verdadera fortaleza. Sí, sonrió Sabrina. ¿Y sabes qué? Le estoy agradecida. ¿Agradecida?, se sorprendió Catherine. Sí, se lo estoy. Me hizo ser más fuerte. Me hizo ver que puedo protegerme a mí misma y a ti, que puedo volver a empezar. Volvió a la mesa y tomó una taza de té. Y ahora vamos a planear nuestro futuro. Sin mentiras, sin traiciones, sin falsos. Ella me entiende mejor. Solo una vida honesta y abierta. La vida que se merecen. Y esa fue la mejor respuesta que ella pudo dar, no con palabras, sino con hechos. La respuesta que nunca esperó, pero que se merecía. Pasaron 3 meses después del juicio.
Sabrina estaba sentada en su despacho recién reformado, revisando los últimos expedientes de los casos. El juicio había terminado. David había sido condenado a 8 años de prisión por estafa y fraude financiero, y Rebecca a 6 años con posibilidad de libertad condicional al cabo de 3 años por cooperar con la investigación. Una llamada interrumpió sus pensamientos. SRA. Anderson. Soy Marta, de la prisión. Señor Anderson quiere verla. Sabrina sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Por qué razón? Dice que quiere disculparse y tiene algo importante que decir sobre unas facturas adicionales. ¿Qué facturas? Se niega a hablar por teléfono. Insiste en reunirse en persona. Sabrina miró la foto de la mesa. Estaba con sus hijas y nietos en su dacha restaurada, la nueva vida que habían empezado a construir sin David. De acuerdo, dijo finalmente. Iré mañana. A la mañana siguiente, Sabrina se encontró de nuevo en la misma sala de reuniones. David parecía diferente, más delgado, más gris, sus ojos habían perdido el brillo de antes. Gracias por venir, dijo, con voz tranquila. No estoy aquí por ti, respondió ella con calma. Si hay más cuentas ocultas, necesito conocerlas. Sacó un papel doblado del bolsillo. Toma, todos los detalles. 3 cuentas en bancos europeos. Hay unos 200.000 más. Sabrina cogió el papel sin tocarle las manos. ¿Por qué decidiste contarme esto ahora? Yo he estado pensando mucho, sobre todo lo que he hecho, sobre cómo destruí nuestra familia. Y me di cuenta de que había perdido lo más valioso que tenía en mi vida. No dinero, no una casa, sino la confianza, el amor, el respeto. Sabrina le miró detenidamente. ¿De verdad crees que esto cambiará algo? No, sacudió la cabeza. Pero tenía que decírtelo. Tenía que... ¿Qué? ¿Admitir que estabas equivocado? ¿Que Rebecca te estaba utilizando? ¿Que todo eso de que te entiende mejor formaba parte de su plan? David bajó la cabeza. Fui un tonto. No. Sabrina dobló el papel. Fuiste un egoísta, un hombre que cambió 25 años de matrimonio por la ilusión de un amor joven, que estaba dispuesto a robar el futuro a sus propios hijos por el bien de su amante. En ese momento, la puerta se abrió y un guardia de seguridad entró en la habitación. SRA. ¿Anderson? La señorita Morgan está aquí. Insiste en hablar con usted. Sabrina enarcó las cejas, sorprendida. ¿Rebecca? ¿Por qué? Déjenla entrar, dijo David de repente, que todo el mundo oiga la verdad. Rebecca entró, todavía hermosa, pero sin la misma confianza. El uniforme de presidiaria le quedaba incómodo. SRA. Anderson. Trató de sonar tranquila. Tengo que decirle algo. ¿De verdad? Sabrina permaneció en su sitio. ¿Algo más que el hecho de que planeabas robarnos todo el dinero? Yo no soy la única que lo planeó. David se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué quieres decir? Rebecca sacó una memoria USB del bolsillo. Hay grabaciones, todas las conversaciones, todos los planes. No solo los míos, los nuestros juntos. ¿Has estado grabando nuestras conversaciones? David se levantó de un salto, pero el guardia lo volvió a bajar rápidamente. Por supuesto, sonrió con amargura. Siempre lo grabo todo. Es un hábito profesional. Sabrina cogió la memoria USB. ¿Qué contiene? Todo. ¿Cómo planeamos falsificar los documentos? ¿Cómo decidimos usar tu dacha para el primer préstamo? ¿Cómo discutimos lo que haríamos con el dinero después de la boda? Cállate, gritó David. ¿Por qué? Rebecca se volvió hacia él. ¿Tienes miedo de que tu ex mujer se entere de cómo te reíste cuando le hablaste de su fideicomiso? ¿Cómo planeaste perder accidentalmente la escritura de la casa? Sabrina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Así que toda esa charla sobre el amor, sobre la comprensión, formaba parte de un plan, terminó Rebecca. Su plan, no el mío. Él sabía quién era yo. Conocía mi pasado, por eso me eligió.
David se sentó con la cabeza gacha. Eso no es verdad. Lo es. Rebeca sacó otro documento. Toma. Los resultados de su búsqueda en Internet un mes antes de nuestro encuentro, Bapo. Cómo ocultar dinero a tu mujer. Cómo falsificar una firma en documentos. Cómo transferir dinero al extranjero sin dejar rastro. Sabrina se levantó. Ya basta. Ya he oído bastante. Pero hay algo más. Rebeca la miró. Algo que deberías saber. ¿De qué se trata? No ha estado planeando esto durante 2 años. Lo ha estado planeando durante 5. Durante 5 años ha estado buscando la forma de deshacerse de ti, de llevarse todas tus posesiones, de empezar una nueva vida. Yo solo fui el último de sus intentos. David se levantó de un salto. Eso es mentira. Todo es mentira. Rebeca abrió la carpeta. Aquí están los documentos sobre tus consultas con 3 abogados diferentes acerca del divorcio. Aquí están los borradores de tu testamento donde intentabas desheredar a tu mujer. Aquí, ya basta. Sabrina levantó la mano. No quiero oír nada más. Recogió todos los documentos y se volvió hacia la puerta. ¿Sabes qué es peor? No es que planeases robar el dinero, ni que hayas mentido, sino que has destruido algo mucho más valioso, la confianza en las personas, en el amor. Se acercó a David. Pero ¿sabes qué? Todavía te estoy agradecida. ¿Por qué? Él la miró. Por mostrarme tu verdadero rostro, por hacerme más fuerte, por darme la oportunidad de empezar una nueva vida, una vida sin mentiras ni manipulaciones. Se volvió hacia Rebeca. Y gracias a ti también, por la verdad, aunque llegara tan tarde. Cuando Sabrina salió de la prisión, fuera brillaba el sol. Sacó su teléfono y marcó el número de Olivia. Cariño, reúne a todos, tenemos que hablar. Esa noche se sentaron en el porche de la dacha. Sabrina, sus hijas, sus maridos y sus nietos. Una familia que se había hecho más fuerte después de todas las pruebas. ¿Qué vamos a hacer con los nuevos documentos?, preguntó Catherine. Los llevaremos al juzgado, respondió Sabrina. Vamos a asegurarnos de que todo se haga conforme a la ley. ¿Y papá?, preguntó Olivia en voz baja. Tomó su decisión hace mucho tiempo. Sabrina miró la puesta de sol. Durante 5 años ha estado planeando destruir a nuestra familia, pero, ¿sabes qué? No lo consiguió. Miró a su familia. Nos hemos hecho más fuertes, más sabios, y ahora sé con certeza que una familia de verdad no consiste en dinero, propiedades o bellas palabras de comprensión. Está en el amor, la confianza y el apoyo. El pequeño Mickey corrió hacia su abuela. Abuela, ¿puedo dormir en tu habitación? Sabrina abrazó a su nieto. Por supuesto, cariño. Nos esperan muchos momentos maravillosos. Y era cierto. El final del juego de David fue el principio de su nueva vida, una vida construida sobre la honestidad, el amor y el apoyo mutuo. Y en algún lugar de una celda había un hombre que había perdido todo lo que tenía por culpa de la codicia y el egoísmo. Un hombre cuyo juego había terminado en un completo fracaso. Pero esta ya no era su historia. Su historia acababa de empezar. La historia de una mujer fuerte y su familia que sobrevivieron a la traición y se hicieron aún más fuertes. Y fue el mejor final que podría haber tenido. Un año después, una soleada mañana de domingo inundaba de luz el renovado porche de la casa de campo de los Anderson. Sabrina estaba sentada en su mecedora favorita, disfrutando del aroma del café recién hecho y viendo a sus nietos jugar en el césped. La casa ha cambiado en el último año, muebles nuevos, recién renovada, flores brillantes en el jardín, pero lo más importante es que el ambiente ha cambiado. La pesada sombra del pasado ha desaparecido, dando paso a la paz y la alegría. Mamá, Olivia salió al porche con una bandeja de desayuno. ¿Estás segura de que quieres ir hoy? Sabrina asintió lentamente. Sí, querida, hay que hacerlo. Hoy vería a David por última vez.
Un año en prisión lo había cambiado, según el abogado que lo había visitado la semana pasada. David quería despedirse antes de que lo trasladaran a otra prisión en otro estado. «Voy contigo». Olivia puso su bandeja sobre la mesa. «No», sonrió Sabrina. «Esto es algo que tengo que hacer sola». Echó un vistazo a la casa que habían reconstruido después de todo lo ocurrido. Cada habitación respiraba ahora una nueva vida. En el salón había un gran retrato familiar de Sabrina con sus hijas y sus familias. En el despacho, donde antes había estado la carpeta negra con las pruebas contra David, había ahora un ordenador nuevo en el que estaba escribiendo su primer libro, una historia sobre una mujer que encontró la fuerza para empezar de nuevo. ¡Abuela! El pequeño Mickey subió corriendo a la veranda, sosteniendo algo brillante en las manos. «Mira lo que he encontrado». Sabrina se inclinó y vio una vieja foto en un marco desgastado de ella y David el día de su boda. Una foto que se había conservado accidentalmente en una vieja caja del desván. «¿Sois tú y el abuelo?», preguntó Mickey, mirando las caras jóvenes y sonrientes de la foto. «Sí, cariño», cogió la foto Sabrina. «Hace mucho tiempo. ¿Por qué el abuelo ya no vive con nosotros?». Sabrina miró a su nieto preguntándose cómo explicar la difícil verdad a un niño de 5 años. «A veces, Mickey, los adultos toman decisiones que cambian toda su vida. Tu abuelo tomó una decisión así. ¿Fue una mala elección? Sí, querido. Pero ¿sabes qué? Nos enseñó a todos a ser más fuertes». Olivia se acercó y abrazó a su hijo. «Ven a desayunar, cariño. La abuela tiene que prepararse». Mientras Mickey entraba corriendo en casa, Olivia se sentó junto a su madre. «Sabes, a menudo pienso en lo mucho que han cambiado las cosas este año». Sabrina asintió. «Todo ha cambiado para mejor, querida». Y era cierto. Después de que se descubriera el fraude de David y Rebeca, sus vidas cambiaron de verdad. Al principio fue duro. Los periódicos escribían sobre el escándalo, los amigos cuchicheaban a sus espaldas, algunos se apartaban, pero sus verdaderos amigos permanecieron a su lado y su familia se hizo aún más fuerte. Sabrina miró el reloj. Era hora de prepararse. Subió a su dormitorio donde su ropa ya estaba tendida sobre la cama, un estricto traje azul marino, el mismo que se puso para ir al tribunal hace un año. Mientras se cambiaba, pensó en el último año. Cómo había cambiado todo, cómo había cambiado ella. Ya no tenía miedo al futuro, ni dudas sobre sus propias capacidades. Había aprendido a confiar en sí misma y en sus decisiones. Una llamada interrumpió sus pensamientos. «Señora Anderson», la voz de su editor sonaba emocionada. «Tengo buenas noticias. Su libro, 3 editoriales ya se han interesado por los derechos de traducción». Sabrina sonrió. Su libro, una historia de traición, renacimiento y el poder del espíritu femenino, se había convertido de repente en un éxito de ventas. Mujeres de todo el país le escribían cartas dándole las gracias por haber tenido el valor de contar su historia. «Eso es maravilloso, Michael, pero tengo que irme. Tengo una reunión importante». Bajó las escaleras, donde se había reunido toda la familia. Catherine había venido con su marido y sus hijos para pasar el día juntos. «Mamá», la abrazó Catherine. «¿Estás segura de que quieres ir sola?» «Sí, querida. Este es el último capítulo de una vieja historia. Tengo que cerrarlo yo misma». El trayecto hasta la prisión duró casi 1 hora. Sabrina escuchaba la radio donde se hablaba de su libro, una historia inspiradora, un ejemplo de verdadera fortaleza, un libro que cambia vidas, decían los presentadores. Todo era como de costumbre en la prisión: guardias estrictos, detectores de metales, largos pasillos. Pero esta vez Sabrina no iba como víctima, sino como vencedora. David esperaba en la misma sala de visitas. 1 año en prisión le había cambiado de verdad. Estaba más canoso, más delgado y tenía una nueva mirada. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «No he venido por ti», replicó Sabrina sentándose frente a él. «He
He venido por mí, para ponerle fin. Asintió con la cabeza. He oído hablar de tu libro. ¿Es verdad? Cada palabra. Incluso lo de que lo planeé todo de antemano, especialmente esa parte. David bajó la cabeza. Sabes, he estado pensando mucho este año, sobre todo lo que he hecho, sobre cómo arruiné lo mejor que he tenido en mi vida. ¿Y de qué te diste cuenta? De que fui un tonto, que cambié la verdadera felicidad por una ilusión, que no solo habías perdido a tu mujer, sino a tu mejor amiga, a tu compañera, a la persona que siempre estuvo a tu lado. Sabrina le miró. El hombre al que una vez había amado, con el que había vivido 25 años, con el que había criado a sus hijos. ¿Sabes qué es lo más interesante?, le dijo. Te estoy muy agradecida. Él la miró sorprendido. ¿Por qué? Por hacerme más fuerte, por demostrarme que puedo con todo yo sola, por darme la oportunidad de empezar una nueva vida. ¿Cómo están los niños? Están bien, están creciendo, desarrollándose, construyendo sus familias. Mickey ha preguntado hoy por ti. David se estremeció. ¿Qué le dijiste? La verdad, que a veces los adultos toman decisiones que lo cambian todo. Y Rebeca, ¿sabes lo que le pasó? Sabrina asintió. Está en una prisión de mujeres en Texas. Está escribiendo un libro sobre sus estafas. Probablemente espera ganar dinero con él. Típico de ella, sonrió David con amargura. Se quedaron en silencio. Un pájaro pasó volando junto a la ventana. Su sombra se deslizó por la mesa entre ellos como símbolo de la libertad de la que uno de ellos había sido privado. Me voy hoy, dijo finalmente David. Me trasladan a otra prisión. Allí hay un programa de rehabilitación. Eso es bueno. Sabrina tartamudeó. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Ella lo miró durante un largo momento. Sabes, ya te he perdonado, no por tu bien, sino por el mío, para seguir adelante con mi vida, para no llevar esta carga en el corazón. ¿Y los niños? Ellos eligen su camino hacia el perdón si quieren recorrerlo. Sabrina se levantó. Adiós, David. Espero que encuentres el camino hacia una vida mejor. Sabrina, la llamó en la puerta. ¿Tu libro ayuda a los demás? Sí, ayuda. Da esperanza a aquellos que han sido traicionados. Les muestra que pueden empezar de nuevo. Entonces tal vez todo esto no fue en vano. Ella no respondió, solo salió de la habitación. Un guardia la esperaba en el pasillo. S.R.A. Anderson, hay otro visitante que quiere hablar con usted. ¿Quién es? La señorita Morgan. La han traído para trasladarla a otro centro e insiste en verla. Sabrina dudó un momento. De acuerdo, hablaré con ella. Rebeca tenía un aspecto diferente, uniforme de presidiaria, sin maquillaje, aspecto cansado, pero en sus ojos seguía ardiendo el mismo fuego de ambición. Señora Anderson, intentó sonreír. He leído su libro. ¿Y qué le parece? Es impresionante. Es usted una mujer fuerte. ¿Qué quieres, Rebeca? Yo quería pedirle permiso para utilizar parte del material para mi libro. Sabrina negó con la cabeza. No has cambiado. Sigues buscando la forma de ganar dinero a costa del dolor ajeno. Eso no es verdad. Quiero contar mi versión de la historia. ¿Tu versión? Sabrina la interrumpió. La versión de una mujer que destruyó deliberadamente las familias de otras personas, que manipulaba a la gente por dinero. Rebeca bajó la mirada. Tienes razón, no he cambiado. Pero ¿sabes qué? Tú me has cambiado a mí. ¿Qué quieres decir? Tu fuerza, tu dignidad. Nunca he conocido a una mujer como tú. Podrías haberte derrumbado, podrías haber hecho un escándalo, podrías haberte vengado, pero simplemente defendiste lo que te pertenecía por derecho. Sabrina la miró largamente. Eso no cambia lo que hiciste. Eso ya lo sé. Pero quizá tu historia ayude a otras mujeres a no acabar como yo. Tal vez. Sabrina se puso en pie. Adiós, Rebeca. Salió de la prisión y respiró profundamente aire fresco.
El cielo era azul brillante, el sol brillaba cálidamente en primavera. Una nueva vida, nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Su familia la esperaba en casa. Olivia preparaba la cena, Catherine jugaba con los niños en el jardín y los nietos correteaban por el césped. Esa era su verdadera riqueza, no el dinero ni las propiedades, sino el amor y el apoyo de sus seres queridos.